Martianes y la mano del hombre, el genio y la mano del hombre. Agradezco los términos de la presentación y la oportunidad que brinda la firma Ocio Martianes para participar activamente en la conmemoración de este 40 cumpleaños del complejo. Hay un pensamiento del Papa Juan Pablo II que nos llamó la atención cuando empezamos a redactar esta intervención. Todos los artistas, dijo, tienen en común la experiencia de la distancia insondable que existe entre la obra de sus manos, por lograda que sea, y la perfección fulgurante de la belleza percibida en el fervor del momento creativo. Lo que logran expresar en lo que pintan, esculpen o crean es sólo un tenue reflejo del esplendor que durante unos instantes ha brillado ante los ojos de su espíritu. Basculábamos sobre la idea bilateral del título. Por un lado, el genio, el creador, el ideólogo, el artista. Y por otro, la mano del hombre, el esfuerzo, el trabajo, el empeño colectivo en producir una transformación y culminar, en este caso, una infraestructura, cuando las palabras del pontífice nos sitúan ante la culminación de la creatividad, siquiera un tenue reflejo del esplendor, que concibió en una visión breve que seguro fue modulando hasta alcanzar los resultados apetecidos. César Manrique, el artista, el genio, visionario, el creador de una mágica combinación sin que la naturaleza perdiera sus esencias. En el principio entonces fue la servilleta o el boceto que ya exhibieron aquí los ingenieros Juan Alfredo Amigó y José Luis Olsina, quienes habrían de impulsar la mano del hombre, muchas manos, las de un esfuerzo comunitario que se producía en unos momentos decisivos de la historia de la ciudad para innovar y cualificar su oferta turística. Genio y manos que transformaron Martianes, que dejaba de ser la playa rumorosa y de festones de raso en los inolvidables versos de Sebastián Padrón Acosta, y se convertía en una realización singular, en una obra única, continuadora del tratamiento de una parte del litoral y que situaba al puerto de la Cruz en aquellos momentos en la vanguardia de los destinos turísticos canarios. De pronto, en la distancia insondable, el genio vio un lago y vio a personas, muchas personas, de toda condición social, de todas las edades, tostándose al sol, bañándose, disfrutando, paseando, paladeando en autoservicios o en restaurantes de lujo, siguiendo un espectáculo o bailando en la primera y entonces única sala de fiestas submarina que se conocía. Había que protegerlo de la furia atlántica y allí cruzamos, atrevimiento de adolescentes, finales de los 60 del siglo pasado y principios de la década siguiente, aquel imponente muro de defensa. Ese fue nuestro primer contacto con el lago, con la actuación que se empezaba a desarrollar, con sus tripas al desnudo, con su esqueleto, con sus elementos internos y externos de funcionamiento. O sea, que lo vimos crecer. Hasta que llegó César y mandó a revolucionar. Un largo dique de protección que los jóvenes recorríamos con audacia, desafiando olas y superficies deslizantes, era la primera percepción de que Martianes cambiaba completamente de fisonomía. Entonces, el concepto de parque marítimo no existía, pero era evidente que aquella obra sería determinante para producirlo. Lenta, pero inexorablemente, el lago iba aflorando. Y en medio de aquella imponente lámina de agua, la esmeralda manriqueña, el fruto de su genio pintado en una servilleta, una sala de fiestas bajo el nivel del mar. Se llamará Andrómeda, y todos le miraron con aire incrédulo. ¿Cuántos millones?, preguntó alguien ya con ganas de ir poniendo pegas. Lo que sea, coño, ya se pagará, exclamaba César entusiasmado ante los preliminares de la que habría de ser su obra cumbre. El lago y su isla, las formas rocosas, la gran fuente, el gran chorro, un volcán de agua, los árboles plantados al revés, el monumento al mar, el túnel subacuático que permitía cruzar la instalación desde la mismísima avenida de Colón. Genial, genial. Fue todo un auténtico impacto
que deglutió el memorable charco de la Coronela frente al Hotel Tenerife Playa, inmortalizado en los estribillos de Encinoso. Y si querías nadar, si bajaba la marea, era el único lugar, charco de la Coronela. El lago se convirtió en un recurso primordial de la productividad económica del municipio, y Andrómeda fue uno de los últimos exponentes del puerto esplendoroso. Cuando cerraron sus acristaladas puertas, se puso punto final a una parte brillante de la historia de la ciudad, plena de glamour, farándula, música y espectáculos. Allí trabajó Kiko Ledgar y se vivió la experiencia, ya en los años 80, de que la concesión fuera gestionada por una cooperativa de trabajadores. Allí se celebró el certamen de elección de Miss Europa 1979-80 y se sucedieron 2 ediciones de las galas OTA patrocinadas por Club de Vacaciones. Permitan un breve añadido descriptivo sobre esta franja del litoral portuense y la majestuosidad de Martianes. La infraestructura del complejo turístico Costa Martianes, denominación que acabaría recibiendo, terminaba en un espigón protector. Luego se abría un sector de mar abierto, lo que quedaba de Martianes, una suerte de superviviente que tenía una referencia en los pescadores de pulpos al despuntar el alba, y en aquel dique que resistía a los embates del océano y permitía identificar otro charco, el de la Soga, así denominado porque ataban una cuerda desde la orilla con el fin de que los bañistas, principalmente extranjeros, tuvieran un asidero de seguridad cuando las corrientes cobraban cierta fuerza y arrastraban. La fraseología popular en un puerto de la Cruz tan dado a los montes también registra otra curiosa denominación de esta zona, la playa del Potaje, derivada posiblemente de la extendida creencia de los vertidos directos al mar de las residuales de los hoteles y restaurantes cercanos. Tras aquel dique maltrecho, construido paralelo a una pequeña cadena de riscos, surgía la Barranquera, donde el oleaje, en los días de fuerte marejada o temporal, constituía un inigualable espectáculo naturalista. Había quien se atrevía a varar, anticipo del surf, que con el paso de los años se convirtió en otra atracción para todas las edades. La majestuosidad de las olas o de la rara quietud de la Barranquera podía contemplarse desde el desaparecido Sintra y desde aquella Santa María poblada de extranjeras y nativos ávidos de sexo fácil, relativamente. La gran época del ligue. En los alrededores, junto a los ojos de la desembocadura del barranco, practicaban fútbol playa, cuando no había turistas o bañistas a los que molestar, los últimos de Martianes, encabezados por don Jesús Hernández Martín, el maestro. La prolongación de los acantilados hacia los Patos y el Bollullo, ya en la Orotava, es el tramo final de este descriptivo recorrido por el litoral portuense, que tiene la denominada Laja de la Sal, una importante referencia física, no solo por su uso originario, sino por la forma de piscinas naturales que durante décadas usufructuó el Hotel Semíramis. Pero volvamos al lago, a nuestro lago, al lago de todos. En enero de 2007, durante nuestra última etapa en el ayuntamiento, cuando ya sonaba la música de una hipotética privatización del complejo, el pleno de la corporación trató y debatió una propuesta del Grupo Municipal Socialista orientada a la adopción de un acuerdo en sentido contrario. La exposición de motivos era un breve relato que vamos a reproducir. Decía así: el complejo turístico Costa Martianes constituye una de las señas de identidad del puerto de la Cruz. En efecto, el tratamiento dado durante más de una década a una amplia extensión del litoral del municipio, precisamente la más próxima a una de sus principales concentraciones alojativas, representa una singular concepción de instalaciones que ha significado un núcleo esencial en la oferta turística. Hay aportaciones valiosísimas de entidades, personas y profesionales que volcaron imaginación y energías en la materialización de una actuación sin precedentes en Canarias. Valga resumir el conjunto de las mismas en la figura de César Manrique, como
tantas veces se ha dicho, genio universal e inspirador de una realización emblemática, así como director de un extraordinario grupo de profesionales y técnicos, de los cuales debo mencionar la presencia esta noche de Juan Alfredo Amigó, uno de sus más directos colaboradores, junto con José Luis Olcina, que hoy no ha podido estar con nosotros. Hoy en día, el complejo engloba desde las antiguas piscinas del desaparecido Lido San Telmo hasta el monumento al mar que limita con la escollera de protección de la playa Martianes. Comprende una superficie de 46.000 metros cuadrados. Se halla dividida en 3 zonas. Una primera, conformada por las citadas piscinas de San Telmo. La segunda, parte central, configurada en Los Alisios, donde figuran un original grupo escultórico móvil, y la jibia, que imita, con suaves ondulaciones, la morbidez de un enorme cefalópodo. Y una tercera, en el levante, que constituye el lago, con 5 islotes de forma asimétrica, expresión o vocablo coloquial con el que se identifica la gran obra y el complejo en sí mismo considerado. El mayor de esos islotes cuenta con una estructura cimentada bajo el nivel del mar y varias esculturas, entre las que destacan los monumentos Homenaje al mar, Barlovento, Las raíces al cielo y Homenaje a William Rake. Forma parte del conjunto un paseo que discurre junto a la avenida de Colón, dotado de parterres, jardines, pérgolas, bancadas y superficies blanqueadas. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias aprobó en junio de 2005, Boletín Oficial de Canarias número 108, del viernes 3 de junio, la declaración del lago de la Costa de Martianes como bien de interés cultural, BIC, con categoría de jardín histórico. En el año 2006, por cierto, culminaron las obras de reacondicionamiento convenidas con el Cabildo Insular de Tenerife durante el mandato 1999-2003, así como el traslado de las instalaciones y dependencias del antiguo Casino Tahor, respondiendo así a la visión de futuro que derivaba de la voluntad de la revitalización del acuñado corazón turístico de la ciudad, que incluía, dicho sea de paso, actuaciones en la línea de dominio marítimo terrestre que próximamente serán ejecutadas. Todo hecho con dinero público. La inversión total se acerca a 50 millones de euros. A propósito, las obras a que se hace referencia en el párrafo anterior fueron dirigidas y supervisadas por los mismos ingenieros, arquitectos y profesionales técnicos que décadas anteriores habían trabajado con el sin par artista lanzaroteño. El proyecto contó con la aprobación de la Comisión Insular de Patrimonio y de la Fundación César Manrique, que llegó a introducir correcciones para preservar aspectos originales de su diseño. No se entiende el desarrollo del puerto de la Cruz sin el haber del complejo Costa Martianes. Significó un cambio extraordinario en la evolución de la oferta del municipio, hasta resultar determinante para erigirse en un destino turístico diferenciado. Convertir aquella amplia extensión de bajío y playa, ganando superficie al mar, protegiéndola adecuadamente y dotándola a posteriori, en distintas etapas, de atracciones y llamativos reclamos, fue una obra de colosal dimensión en la que hay que consignar por derecho propio la generosidad del pueblo portuense, que supo entender cómo su playa natural de toda la vida se convertía en moderna instalación acuática, recreativa y de ocio, para cuyo disfrute contó siempre con precios ventajosos. Era, en el fondo, todo un derecho. El complejo Costa Martianes debe seguir siendo un recurso primordial de la oferta turística del municipio. Los antecedentes y las características del espacio aconsejan que éste siga siendo de titularidad pública y que su gestión continúe bajo el control de la institución municipal, máxime cuando desde su construcción inicial hasta el remozamiento último, ya dijimos, 30 millones de euros, pasando por sucesivas reformas, han significado inversiones públicas hechas por distintas administraciones. Todo lo señalado reafirma la vocación de bien público con la que fue concebida el complejo. Se trata de una infraestructura, no para hacer negocio, sino para ser disfrutada y proyectada convenientemente. Es una instalación modélica a los ojos del turismo que nos visita, cuya titularidad
cuyo cuidado y mantenimiento forman parte de las obligaciones que asume la administración local para cualificar la oferta turística del municipio. Es un patrimonio de todos, el patrimonio con el que se identifica todo un pueblo que interpreta cómo descansa o reside allí la inmensa obra de transformación de la naturaleza hecha por la mano del hombre. Enlacemos ahora con algunos hechos básicos que sustancian la historia del complejo, algunos de los cuales fueron anticipados en este mismo escenario durante la intervención de los ingenieros de caminos Amigo y Olcina. El proyecto de la primera fase les fue encargado en 1967 con un presupuesto de 42 millones de pesetas, financiado con recursos municipales. La obra le fue adjudicada al constructor Luis Díaz de Losada. César Manrique se incorpora al equipo técnico y concibe dos esculturas, el móvil Alicios y la escultura La Jibia. Las instalaciones de esta primera fase, una superficie ocupada de 8.000 metros cuadrados, esto es, 2 piscinas de adultos y una de niños, los 2 bares, los Alicios y la Isla, servicios e instalaciones técnicas de llenado de los vasos con agua de mar, integradas en el carácter artístico de la obra, fueron inauguradas en septiembre de 1971. Aquí hubo solución de continuidad. El ayuntamiento, con el mismo equipo técnico y artístico, afrontó la actuación del lago artificial. Valiéndose de un crédito otorgado por el Banco de Crédito Local de España, las obras fueron contratadas un 3 de octubre de 1972, o sea, 1 año y 1 mes después de la inauguración anterior. Estamos ante la expresión del genio y el desarrollo de la mano del hombre. En plena realización del lago se decidió la ejecución de la isla central en 1974, más correctamente Isla del Lago. Los bajíos y las arenas de Martianes, allí donde había líquenes y endemismos únicos, como recordaba indesmayable el profesor Telesforo Blanco. Allí donde las familias alineaban las casetas de playa sin que nadie indicara cómo había que hacerlo. Allí donde tantas personas aprendieron a nadar y sanaron. El paisaje, que ahora se contemplaba desde una flamante avenida con nombre de descubridor universal, se había literalmente transformado. Todo aquello dejó paso a una modélica infraestructura, a una obra de auténtica ingeniería, con una cimentación bajo el nivel del mar y con un aspecto exterior de grandiosidad. En los archivos figura que la ejecución se inició en 1975. Las obras del lago y del lugar donde ahora nos encontramos, entonces Sala Andrómeda, finalizaron en 1977. Hay una fecha de inauguración, el 30 de abril de ese año. Actuó nada menos que Josephine Baker, la reina de los trópicos. El volumen total de inversión, tanto del lago como de la sala, después del correspondiente modificado del proyecto primitivo y de las revisiones de precios, ascendió a la cantidad de 293 millones de pesetas. Hoy, 1.760.965 euros. El complejo ya estaba prácticamente completado. Lago Martianes comenzó a ser una expresión coloquial, familiar y habitual, especialmente en el ámbito turístico. El puerto, antes y después del lago, con nuevos elementos identitarios, como la escultura móvil de la entrada principal y la denominada homenaje al mar, un imponente estallido de Manrique con el que acaso quiso resaltar la magnificencia del océano. El lago, con sus islas e islotes, ocupa una superficie aproximada de 33.000 metros cuadrados, íntegramente ganados al mar, de los cuales 15.000 corresponden a la lámina de agua. El volumen de la capacidad alcanza los 27.000 metros cúbicos. Originariamente, la mayor de las 5 islas ocupaba 2.000 metros cuadrados. En ella se ubicaban un restaurante con capacidad para 100 comensales, una barbacoa al aire libre y en su interior, bajo el nivel de las aguas, como hemos dicho, una singular sala de fiestas y espectáculos con aforo para 600 personas. Amplios solarios, acogedoras zonas ajardinadas, modernos y funcionales servicios, pequeñas instalaciones comerciales, así como la infinidad de sugestivos detalles arquitectónicos y ornamentales del más puro tipismo canario, eran los elementos llamativos de una infraestructura que hasta entonces en Canarias no tenía parangón. Una anécdota, hoy está Álvaro Fajardo entre nosotros.
y le voy a aludir directamente. Es una anécdota sobre la jardinería y el palmeral. Las palmeras fueron regaladas a César por la Casa Azul, cuando fue construido el colegio en terrenos que compraron David Gilbert, Emilio Ruiz, Manuel Sánchez y el mismo Álvaro a doña Bernarda Llobar. César, en correspondencia, regaló a Fajardo un dibujo original que aún conserva. Muchos años después, el viernes 3 de junio de 2005, el Boletín Oficial de Canarias publicaba el decreto 93/2005, firmado por el presidente del gobierno, Adán Martín Menis, por el que se declara bien de interés cultural BIC, con categoría de jardín histórico, el lago de la Costa de Magallanes. Desde su apertura, el lago fue un escenario apto para los espectáculos y las presentaciones más variadas. A medida que ganaba a clientes locales, los que cambiaron otros sitios de baño que se habían hecho habituales, era ya un elemento consustancial en la promoción de la ciudad y terminó convirtiéndose no solo en un soporte primordial de la consolidación del destino en un momento culminante de su devenir, sino en un rasgo de identidad cualificado. El exterior acogió manifestaciones artísticas de todo tipo. ¿Recuerdan aquella célebre Operación Plus Ultra? Se trataba de un programa radiofónico de la cadena SER, que luego daría paso a un largometraje con el mismo título, dirigido por Pedro Lazaga. Era una selección de 16 menores de ambos sexos, que eran agasajados en toda España después de haber protagonizado alguna hazaña o un hecho sobresaliente. Una de sus fases tuvo como marco las flamantes y relucientes instalaciones. Ahí, si nos permiten la confesión personal, se produjo el segundo gran contacto con el lago. Después de cruzar el dique de protección, llegaba esta oportunidad de participar en la operación apareciendo en la tele. Televisión Española, aún en blanco y negro, necesitaba un presentador. Celestino Padrón Molina, concejal, nos propuso. Aceptamos sobre la marcha y cumplimos aquel papel a plena satisfacción de los responsables de la grabación, según nos transmitirían personalmente. Hubo veladas de fiestas locales y presentaciones de candidatas y de modelos de coches y del estilismo que luciría unos años el personal de Iberia Líneas Aéreas de España, y aperturas o clausuras de congresos de las más diversas materias, y programas de radio y televisión, y exposiciones gastronómicas, y hasta concursos de bañadores. No había necesidad de set, prácticamente. El plató era el lago. Las bondades de los escenarios naturales lo hacían todo. El lago era una suerte de epicentro. Vivirlo en cualquiera de las maneras era gozarlo, admirarlo, un toque de distinción, si nos permiten la licencia. Infinidad de postales, de remembranzas, de momentos inmortalizados, incluso de noche, cuando el estallido de los fuegos de artificio iluminaba aquel prodigio y proyectaba al cielo su esplendor. Era la culminación, si nos permiten la expresión, de Puerto de la Cruz, la Nuit, todo un estilo, todo un reflejo de los años dorados. Allí o aquí, en febrero de 1980, se celebró al aire libre la gala final del certamen Miss Europa, en el que venció la austríaca Karin Zorn. Su foto, con la capa, el cetro, la corona y un espectacular ramo de flores, fue portada de muchas publicaciones y dio la vuelta al mundo. El mal tiempo reinante en aquellos días hizo vislumbrar un fracaso. Los cálculos de la organización, a cargo del ayuntamiento, no salieron muy bien parados, pero al final todos contentos, empezando por el malogrado Paco Álvarez Galván, que era el promotor del espectáculo. Panorámicas inusuales del lago fueron vistas también durante las televisadas Noches del Atlántico, aunque el espectáculo por antonomasia puede decirse que fueron las galas OTA, promovidas por el extinto Club de Vacaciones, a cuyo frente se encontraba uno de los grandes del turismo español, Juan Careaga. En efecto, durante los veranos de 1981 y 1982, un formidable elenco de artistas musicales, grupos y personajes mediáticos o de la farándula desfiló casi siempre con éxito. Nos tocó presentar en esta misma sala aquellas 2 ediciones, y ahora que no nos escucha nadie, desvelemos que nos pagaron con un reloj Cartier. Repasemos el elenco
para hacernos una idea del nivel de entonces. Elsa Baeza, Mocedades, José Vélez, Albano y Romina Power, Pablo Abraira, dúo dinámico, José María García, Ángela Carrasco, The Platters, de quienes ahora contaremos una memorable episodio, José Luis Moreno, Luis Vecchio, La Pequeña Compañía, Diango, Fernando Esteso, Los Abandeños, Juan Carlos Senante, Aitani y Olga Ramos, que sustituyeron en el último momento a Martes y Trece, Eugenio, Mari Carmen y sus muñecos, doña Rogelia, Estela Raval y los Cinco Latinos, José Luis Perales, Las Hurtado, Lolita, Rocío Dúrcal, Maritrini, Paloma San Basilio, Francisco. Algunos de los mencionados, a los que inmortalizó el flash de Enrique Serrano, aún brujulean en escenarios y platós. Otros, lastimosamente, ya no están entre nosotros. ¿Qué pasó aquella noche con los Platters? Fue la última de agosto de 1981, domingo. Las instalaciones de la Isla del Lago se quedaron a oscuras, casi por espacio de una hora. Un apagón en algunas fases del tendido eléctrico de la ciudad impidió el desarrollo normal del espectáculo que se ofrecía en la Sala Andrómeda, cuyo aforo estaba a tope. Rescatamos de Diario de Avisos, 1 de septiembre de 1981, lo siguiente. Afortunadamente el público respondió de forma admirable, al principio incluso con desenfado. Posteriormente, a medida que avanzaban los minutos, hubo signos de impaciencia hasta que el anuncio de la localización de la avería y su reparación devolvió tranquilidad a los espectadores. Aún así, hubo reclamaciones y a varios espectadores les fue reintegrado el importe de su reserva. Uno recuerda, perdón que emplee la primera persona, ya saben que no nos gusta, que salimos al centro de la pista, más o menos ahí donde está Nicolás, Magali. Sin micrófono, lógicamente, y sin otra iluminación que una pequeña linterna, que la llevaba yo mismo, a mano, para explicar lo que era difícilmente explicable. Uno de los componentes del grupo norteamericano se reía a mandíbula batiente en el vestuario y eso transmitió cierta serenidad. Cuando se hizo la luz, nunca mejor dicho aquella noche, la ovación fue atronadora. Tras el apagón preocupante, la reacción del público fue admirable. La presentación fue brevísima en aquellas circunstancias. The Platters alardearon de vocalización. Lo ocurrido no mermó la crítica en el periódico citado. Téngase en cuenta, decía, que se trata de unas instalaciones modélicas y que la Sala Andrómeda reúne unas determinadas características que exigen previsiones para estos casos. Además, el espectáculo que se ofrece encierra la suficiente entidad como para que quienes pagan por verlo no se vean privados de cualquier fase de su desarrollo. Insistimos en que, a Dios gracias, la reacción del público fue ejemplar. Apenas unas voces de desaprobación. Las ironías del destino. Muchos años después, en 1995, ya con responsabilidades edilicias, teníamos que lidiar con el agravamiento de este problema y la búsqueda de soluciones. Hay un nombre propio que consignar en la interhistoria del complejo y sus instalaciones, el de Kiko Ledgar, popular figura de la televisión y de aquel concurso 1, 2, 3, respondo otra vez. Era peruano, llevaba un montón de relojes y le metieron a empresario del espectáculo. En verdad que las instalaciones del lago no han gozado de mucha suerte, que digamos. En octubre de 1978, después de recibir amonestaciones municipales de descontento por deficiencias en la prestación de los servicios, el presidente de la Sociedad Isla del Lago, Charles Hauritz, a la que el ayuntamiento había concesionado los servicios de restauración y sala de fiestas bajo la denominación de Don Carlo S.A., era expulsado del país. El ayuntamiento hubo de rescindir la concesión. La incertidumbre se apoderó de los trabajadores. Llegó a hablarse de un embargo de 4 millones de pesetas. En plena campaña de las primeras elecciones locales, primavera de 1979, Kiko Ledgar se convierte en nuevo concesionario y el problema aparentemente se soluciona. El presentador, entusiasmado, anuncia que haremos de Andrómeda la mejor sala de fiestas del mundo. Pero la euforia dura poco.
nueva corporación, nuevos estudios, nuevos enfoques. Aparece el cooperativismo, una forma distinta de entender la gestión de lo público. Mientras le eran adjudicadas a la cooperativa Costa Martianes parte de los servicios del complejo, Ledgar y familia pierden la concesión. De nuevo la incertidumbre pende sobre el futuro de la instalación. El asunto llegó a ser tratado en una suerte de cumbre turística y sobre los trabajadores que llegaron a encerrarse en la iglesia de la Peña de Francia. Hasta que el nuevo consistorio, en su primer gran examen, apenas tras la toma de posesión, se plantea la adjudicación directa, pero lo que se produce es un nuevo concurso. La gente no se da cuenta, pero es el primer gran debate de la recuperada democracia municipal. Queda desierta la adjudicación, más complicaciones. Surge César Manrique, quien el 1 de agosto de 1980 declara al periódico El Día: reniego de la isla del lago. Días después se decide una adjudicación provisional a favor de la cooperativa El Cardón, compuesta en su mayor parte por trabajadores de la anterior concesión. En las primeras fechas de septiembre las instalaciones reabren sus puertas. Años después, la experiencia cooperativista flaquea y fracasa. El ocio nocturno empezaba a cambiar y el puerto de la Cruz ya no competía en solitario en el firmamento turístico. En diciembre de 1999 se cierran las puertas de Andrómeda. En julio de 2000, la empresa pública Pamarsa se hace cargo de la explotación del restaurante. No hubo manera de reanudar la actividad con la fórmula que fuese, de manera estable. Las instalaciones estuvieron cerradas mucho tiempo, con el consiguiente deterioro. Andrómeda, el restaurante de los helechos gigantes y las áreas complementarias fenecían sin remedio e ingresaban muy pronto en el baúl de la historia. Hasta que llegó la hora de su resurgimiento, tan reciente o tan fresca que aún la estamos disfrutando, pese al evidente fiasco del traslado del casino de juego. Hay una frase de autor anónimo que sirve para confiar en quienes han asumido el reto de emprender, de dotar y gestionar el complejo a la altura de sus mentores, de sus valores intrínsecos y de su propia historia. La ilusión, leemos la frase, cuando la realidad la toma de la mano, es la que vale. Ponderamos esa ilusión a sabiendas de que hay unos contenidos tangibles que teóricamente facilitan las cosas. Dando por aceptado que el lago es la joya, hay que cuidarla, con mimo y con esmero. Consta el celo de la Fundación César Manrique para conservarlo e impedir abandonos, adulteraciones y desaguisados. Pero no olvidemos la responsabilidad de la administración local. Y si nos apuran, hasta de los propios usuarios, especialmente los nativos, llamados a velar por el mejor y más adecuado uso de los recursos que se les brindan. Vamos terminando la crónica del lago. No se les escapa que resumir 40 años sin que se haga largo, tedioso, cansino, es difícil. El relato, en todo caso, ha querido ser un ameno tributo a quienes trabajaron en su construcción, a quienes lo vieron crecer y a quienes en distintas etapas de sus vidas prestaron servicios y se esforzaron en que la joya estuviese siempre visible y apta para ser admirada. La gestación, la concepción, la entrada en funcionamiento, el engranaje de su puesta a punto, las prestaciones, los servicios, los espectáculos, todo eso hace que las aportaciones individuales y colectivas, ahora que se cumplen 40 años, merezcan ser reconocidas. No solo es la grandiosidad de la obra, asimilada, por cierto, en otras latitudes, pero ninguna luce como esta. No es la grandiosidad, sino lo que ha significado y significa para un pueblo que abrazó el turismo para toda la vida y selló con una actuación de esta envergadura. Con razón, el portavoz de la Fundación, Alfredo Díaz, pidió hace unas fechas, en el curso de un acto público celebrado en la ciudad, que no habláramos del lago como un complejo de ocio y de piscinas. Perdón. Que no habláramos del lago como un complejo de ocio y de piscinas. El lago es mucho más, es faro,
y si alguna vez hay parque marítimo para enriquecer la oferta del destino, se me pasará, tranquilo. Tiene que ser en el futuro lo que ha sido el lago a la ciudad en su curso histórico. El escritor, teólogo y político nicaragüense Ernesto Cardenal dijo que todo lo que es hecho, todo lo humano de la tierra, es hecho por manos. Cabe interpretar, en el caso del lago, que imaginación y tesón se abrazaron para producir no un saludo, ni una breve sensación placentera, sino una fusión extraordinaria que ha sido medio de producción económica y medio de vida de muchas familias portuguesas. Imaginó Manrique, se afanaron cientos de personas cuyas manos modelaron una de las más extraordinarias transformaciones del litoral que se recuerda. Lo humano de la tierra, ganar al mar en una legítima aspiración para revalorizar e integrarlo en el territorio, acaso para mitigar aquella idea de los 60. La playa le fue arrebatada al pueblo. Seguro que la crónica pudiera ser ampliada. De hecho, va a tener un añadido tan pronto como termine de ser leída. Sería, en términos periodísticos clásicos, un recuadro o un despiece de homenaje a quienes en mayor o menor medida han sido sujetos activos de este hito que es el lago Martianes. Seguro que hay más episodios que se nos escapan. 40 años, a diferencia del tango, son mucho. Pero está escrita con las ganas de quien vio surgir el complejo. Atravesó de forma audaz su dique de contención. Tuvo su bautismo televisivo en blanco y negro cuando ya reducían las instalaciones. Y gozó la oportunidad de haber presentado las actuaciones de afamados artistas. 3 hechos que nos vinculan para siempre y que compensan otro que resultará inexplicable para cuantos nos escuchan en estos momentos, pero que no tenemos inconveniente en confesar. Nunca, hasta ahora, nos hemos bañado en el lago. Aquí le dimos un abrazo a uno de los preclaros intelectuales españoles del siglo pasado, Juan Marichal, cuando habíamos puesto rumbo a la alcaldía. Fue entonces, escuchándole, cuando entendimos bien el mensaje de que el trabajo es la armonía y el equilibrio de la vida, 2 factores que también han caracterizado la trayectoria de esta obra, sin la que no se entendería buena parte de la historia del puerto de la Cruz. Una conclusión que ya adelantamos en la apertura de este ciclo, cuya apreciación por parte de la Universidad de La Laguna, por cierto, hay que aplaudir. El lago, hoy en día, no hubiera sido posible construirlo. No por los costes, que por cierto, aquellos se ajustaron de forma escrupulosa, sin desvíos, sino por las dificultades en la tramitación de los proyectos, impactos medioambientales, restricciones, financiación y todo eso. Pero el arte y el empeño pudieron más para terminar materializando una de las más formidables obras de transformación de una zona del litoral que proyectó el nombre del puerto de la Cruz, Tenerife y Canarias a escala mundial. Y el de César Manrique, que desde entonces adquirió renombre universal. Todo el mundo le quería, tras aquella epopeya casi diaria de respeto a la naturaleza, de armonización y de sostenibilidad, cuando el concepto aún era desconocido. Esta crónica del lago, accidentada, está dedicada a su memoria y al desempeño de cuantos hicieron posible y se esforzaron con sus manos para hacer realidad, dicho sea sin reservas, una maravilla de la que enorgullecerse con plena propiedad. Muchas gracias.